Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una obra profundamente conmovedora y transformadora, Suturando el alma de Mónica Pelkman. Este libro nos invita a un viaje introspectivo para entender cómo podemos sanar nuestras heridas emocionales. Como señala la propia autora, para suturar una herida física, el cuerpo necesita estar quieto. Para suturar una herida del alma, necesitamos un movimiento interior. Esta frase captura la esencia de lo que exploraremos hoy, el proceso de reconocer, aceptar y transformar nuestras heridas emocionales en oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. En este episodio, analizaremos los 10 puntos clave que Pelkman desarrolla en su obra, conectándolos con situaciones cotidianas y ofreciendo reflexiones prácticas que podemos aplicar en nuestras vidas. Lo fascinante de este libro es que nos recuerda que todos, sin excepción, llevamos cicatrices emocionales que, lejos de ser señales de debilidad, pueden convertirse en mapas que guían nuestro camino hacia la sanación. Así que acompáñenme en este recorrido por Suturando el alma, una obra que, como bien describe Esteban Golubicki, se lee rápido, gusta, emociona, interpela y nos hace pensar acompañados. Nuestro primer punto clave del libro Suturando el alma de Mónica Pelkman nos invita a algo fundamental, el reconocimiento de nuestras heridas emocionales. Pelkman nos recuerda una verdad universal: todos, absolutamente todos, hemos experimentado heridas en nuestra vida. No existe persona alguna que haya transitado por este mundo sin haber sufrido algún tipo de dolor emocional. Es parte inherente de nuestra experiencia humana. Lo que resulta transformador es cuando logramos identificar y nombrar estas heridas, dándoles existencia en nuestro universo consciente. Piensen por un momento en esas personas que conocemos que parecen estar constantemente a la defensiva, o aquellas que repiten patrones dolorosos en sus relaciones. Muchas veces, detrás de esos comportamientos se esconden heridas no reconocidas. Como cuando María, una amiga cercana, finalmente pudo identificar que su dificultad para confiar en sus parejas no era una simple manía como ella decía, sino una herida de abandono que se formó cuando su padre dejó a la familia siendo ella apenas una niña. El libro nos enseña que el reconocimiento no es un proceso instantáneo, sino un camino que requiere valentía. Es como encender una linterna en un sótano oscuro que hemos evitado visitar durante años. Al principio puede ser intimidante, incluso doloroso, pero es el primer paso indispensable para cualquier proceso de sanación. Y es que, como sociedad, tendemos a etiquetar rápidamente el dolor emocional como algo negativo, algo que debemos ocultar o superar rápidamente. Sin embargo, Pelkman nos invita a cambiar esta perspectiva. Las heridas emocionales no son debilidades de las que avergonzarnos, sino experiencias humanas que, cuando las reconocemos, pueden convertirse en fuentes de sabiduría y crecimiento personal. ¿Cuántas veces hemos intentado esconder nuestras cicatrices emocionales bajo capas de aparente fortaleza? El reconocimiento auténtico requiere honestidad con uno mismo, requiere mirarnos al espejo y aceptar que sí, tenemos heridas, y que esas heridas han influido en quienes somos hoy. No para quedarnos atrapados en ellas, sino como punto de partida para la transformación. El segundo punto esencial que Mónica Pelkman desarrolla en Suturando el alma revoluciona nuestra percepción tradicional: las heridas emocionales, lejos de ser meros obstáculos, pueden convertirse en poderosas oportunidades de transformación personal. Pelkman nos invita a reconsiderar nuestras cicatrices emocionales no como marcas permanentes de dolor, sino como señales en nuestro camino de autodescubrimiento. En sus propias palabras, una cicatriz puede ser una señal en el camino que recorremos para sanar nuestra alma. Esta perspectiva rompe con la visión negativa que tendemos a asociar con nuestras heridas y nos abre a una posibilidad más luminosa. Piensen en Carlos, un ejecutivo de éxito que durante años luchó contra un sentimiento de insuficiencia. Tras un colapso nervioso que lo obligó a detenerse, descubrió que esta sensación se originaba en la crítica constante que recibió en su infancia. En lugar de seguir enterrando este dolor, decidió explorarlo. A través de este proceso no solo sanó esa herida, sino que transformó completamente su relación consigo mismo y con los demás, desarrollando una compasión que ahora utiliza para liderar de manera más humana y efectiva en su empresa. Lo que Pelkman nos enseña es que las heridas, cuando decidimos trabajar con ellas en lugar de contra ellas, pueden convertirse en catalizadores de un profundo crecimiento personal. Es como cuando un hueso se rompe y, al sanar correctamente, puede volverse incluso más fuerte en el lugar de la fractura. Nuestras heridas emocionales, cuando las abordamos conscientemente, pueden fortalecer aspectos de nuestra personalidad que ni siquiera sabíamos que necesitaban atención.
Este cambio de perspectiva es revolucionario porque nos libera de la narrativa de victimización. Ya no somos simplemente receptores pasivos de un daño, sino protagonistas activos de nuestra propia historia de transformación. La pregunta ya no es ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esta experiencia y cómo puedo utilizarla para crecer? Y es que, como sugiere sutilmente el libro, quizás las heridas no sean accidentes en nuestro camino, sino puertas que, aunque dolorosas al abrirse, pueden conducirnos a versiones más auténticas, más sabias y más compasivas de nosotros mismos. El tercer punto fundamental que Mónica Pelkman desarrolla en Suturando el alma establece una diferencia crucial entre la sanación física y la emocional. Para suturar una herida física, el cuerpo necesita estar quieto. Para suturar una herida del alma, necesitamos un movimiento interior. Esta frase cargada de profundidad nos revela que, a diferencia de las heridas corporales que sanan con reposo, nuestras heridas emocionales requieren precisamente lo contrario, un proceso activo y dinámico dentro de nosotros. Pero, ¿qué significa realmente este movimiento interior? No se trata simplemente de estar ocupados o distraídos, sino de una transformación consciente en la manera en que nos relacionamos con nuestras experiencias dolorosas. Es como el caso de Elena, quien después de un divorcio traumático pasó meses en un estado de parálisis emocional. Nada parecía mejorar hasta que comprendió que para sanar no bastaba con el paso del tiempo, necesitaba explorar activamente sus emociones, cuestionar sus creencias limitantes y reconstruir su narrativa personal. El movimiento interior implica atrevernos a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar aquellas verdades que hemos dado por sentadas sobre nosotros mismos. Es aprender a dialogar con nuestras heridas en lugar de silenciarlas, permitiéndonos descubrir las capas más profundas de su significado en nuestra vida. Pelkman nos enseña que este movimiento nunca es lineal. A veces avanzamos, otras retrocedemos, y en ocasiones parecemos quedarnos estancados. Sin embargo, cada uno de estos momentos forma parte integral del proceso de sanación. Es similar a cuando aprendemos a bailar, al principio somos conscientes de cada paso, tropezamos, dudamos, pero eventualmente el movimiento se vuelve fluido y natural. Lo verdaderamente transformador es entender que este movimiento interior no es algo que hacemos, sino algo que somos. No se trata de una tarea más en nuestra lista de pendientes, sino de una forma de habitar nuestra propia experiencia con mayor conciencia y compasión. Cuando abrazamos este movimiento, nuestras heridas comienzan a transformarse no porque desaparezcan, sino porque les permitimos convertirse en partes integradas de nuestra historia personal. Y es que, como sugiere sutilmente Pelkman en su obra, quizás el verdadero propósito de nuestras heridas no sea ser eliminadas, sino ser comprendidas como catalizadores de un profundo movimiento interior que nos acerca cada vez más a nuestra esencia auténtica. El cuarto punto clave que aborda Mónica Pelkman en Suturando el alma nos enfrenta a una realidad cultural: las heridas tienen mala prensa. Esta simple pero poderosa observación nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra sociedad ha construido una relación problemática con el dolor emocional. Vivimos en una era donde la felicidad se presenta como un imperativo y cualquier forma de sufrimiento como un fracaso personal. Las redes sociales están saturadas de imágenes que celebran el éxito y la alegría, mientras que el dolor, la tristeza o la vulnerabilidad rara vez encuentran espacio para manifestarse auténticamente. Esta mala prensa no es casual, refleja un profundo malestar colectivo frente a las experiencias que percibimos como negativas. Pensemos en el lenguaje cotidiano: superar el dolor, dejar atrás el sufrimiento, vencer la tristeza. Todas estas expresiones sugieren que existe una batalla que ganar contra nuestras emociones dolorosas. Pero Pelkman nos propone una perspectiva radicalmente diferente: ¿y si no necesitáramos eliminar nuestras heridas para sanar? El caso de Roberto ilustra este punto perfectamente. Tras perder a su hermano en un accidente, se encontró atrapado en un ciclo de culpa y arrepentimiento. Los consejos que recibía siempre apuntaban a seguir adelante y superarlo. Sin embargo, la verdadera transformación comenzó cuando dejó de luchar contra su dolor y aprendió a integrarlo como parte de su experiencia. No se trataba de olvidar a su hermano ni de pretender que la pérdida no dolía, sino de construir una nueva relación con esa herida que le permitiera honrar tanto el dolor como el amor que sentía. Lo que Pelkman revela es que esta mala prensa de las heridas nos ha llevado a desarrollar mecanismos de evitación que, paradójicamente, prolongan nuestro sufrimiento. Negamos, reprimimos, racionalizamos o nos distraemos, todo para no enfrentar el dolor emocional. Sin embargo, estas estrategias solo consiguen que las heridas se enquisten más profundamente en nuestro interior.
La invitación que nos hace la autora es a transformar nuestra relación con el dolor, reconociéndolo no como un enemigo a vencer, sino como un mensajero que trae información valiosa sobre nosotros mismos. Cuando dejamos de juzgar nuestras heridas como defectos y comenzamos a explorarlas con curiosidad y compasión, descubrimos que contienen semillas de sabiduría y crecimiento que ninguna experiencia puramente placentera podría ofrecernos. Y quizás, como sugiere entre líneas este profundo libro, el verdadero arte de vivir no consiste en evitar las heridas, sino en aprender a leer las historias que nos cuentan sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. El quinto punto fundamental que Mónica Pelkman desarrolla en Suturando el alma nos ofrece una metáfora poderosa: nuestras cicatrices emocionales son como mapas que trazan el recorrido de nuestra vida. Una cicatriz puede ser una señal en el camino que recorremos para sanar nuestra alma, nos dice la autora, invitándonos a reinterpretar estas marcas no como defectos, sino como indicadores valiosos de nuestro viaje personal. Pensemos por un momento en los antiguos navegantes, quienes utilizaban las estrellas para orientarse en la inmensidad del océano. De manera similar, nuestras cicatrices emocionales pueden convertirse en puntos de referencia que nos ayudan a navegar por la compleja experiencia humana. No son solo recordatorios de dolor pasado, sino testimonios de nuestra capacidad de resistencia y transformación. Tomemos el caso de Lucía, una mujer que durante años se avergonzó de su divorcio, considerándolo como un fracaso personal que intentaba ocultar a toda costa. Con el tiempo y un trabajo interior profundo, comenzó a ver esa experiencia no como una marca de vergüenza, sino como un capítulo crucial en su historia que le enseñó sobre sus propias necesidades, límites y capacidad de recuperación. Esa cicatriz emocional se convirtió en una brújula que ahora le ayuda a navegar sus relaciones actuales con mayor sabiduría y autenticidad. Lo que Pelkman nos enseña es que cada cicatriz cuenta una historia que va más allá del evento doloroso que la causó. Habla de cómo respondimos, qué aprendimos, cómo nos transformamos. En un mundo obsesionado con la perfección inmaculada, reconocer el valor de nuestras cicatrices es un acto revolucionario. Es como apreciar la belleza de un jarrón reparado con la técnica japonesa del kintsugi, donde las grietas se realzan con oro, haciendo que el objeto sea aún más valioso precisamente por haber sido roto y reparado. Esta perspectiva nos invita a hacer las paces con nuestro pasado, no pretendiendo que no ocurrió o intentando borrar sus huellas, sino honrando cómo cada experiencia dolorosa ha contribuido a esculpir quienes somos hoy. Cuando dejamos de ver nuestras cicatrices como algo que ocultar y comenzamos a reconocerlas como señales en nuestro camino, descubrimos que tienen mucho que enseñarnos sobre nuestra propia fortaleza y capacidad de renovación. Y quizás lo más hermoso que Pelkman sugiere entre líneas es que, al igual que un mapa registra tanto los terrenos suaves como los accidentados, nuestras cicatrices documentan la totalidad de nuestra experiencia humana, recordándonos que la vida no es un camino recto y sin obstáculos, sino un viaje con múltiples giros, caídas y ascensos, todos igualmente valiosos en la configuración de nuestra alma. El sexto punto crucial que desarrolla Mónica Pelkman en Suturando el alma aborda una realidad ineludible: la necesidad de aprender a convivir con nuestras heridas. El problema radica en cómo convivir con estas heridas, nos dice la autora, planteando una perspectiva que rompe con la idea tradicional de superar o eliminar por completo nuestros dolores emocionales. Esta visión resulta revolucionaria en una cultura que constantemente nos empuja hacia la resolución rápida y total de cualquier malestar. Pelkman nos invita a considerar que quizás el objetivo no sea deshacernos de nuestras heridas, sino desarrollar una relación más consciente y compasiva con ellas. Es como aprender a vivir en una casa con ciertas goteras que, si bien no podemos eliminar completamente, sí podemos manejar para que no inunden toda la estructura. Pensemos en el caso de Miguel, un hombre que perdió a sus padres siendo muy joven. Durante décadas intentó superar ese dolor, pretendiendo que no le afectaba y evitando cualquier conversación sobre pérdida o duelo. Esta estrategia lo llevó a un distanciamiento emocional que afectó todas sus relaciones. La verdadera transformación llegó cuando Miguel comprendió que ese dolor siempre sería parte de él, pero que podía aprender a relacionarse con él de manera diferente. No se trataba de eliminar la tristeza, sino de integrarla como una parte valiosa de su experiencia que lo conectaba profundamente con el amor que sintió por sus padres. Lo que Pelkman nos enseña es que hay heridas que nunca desaparecerán completamente, y está bien que así sea. Algunas experiencias son tan significativas que dejan una marca permanente en nuestra alma. Lo importante no es su presencia, sino cómo elegimos relacionarnos con ellas. ¿Las tratamos como enemigos internos que debemos combatir? ¿O podemos verlas como partes de nosotros mismos que merecen atención y cuidado?
Esta convivencia no implica resignación pasiva al sufrimiento, sino una aceptación activa que reconoce la realidad de nuestras experiencias sin quedar atrapados en ellas. Es como aprender a caminar con una piedra en el zapato que no podemos sacar. Con el tiempo, no es que la piedra desaparezca, sino que desarrollamos la habilidad de movernos de manera que cause menos fricción. Pelkman sugiere sutilmente que nuestras heridas pueden incluso convertirse en aliadas en momentos importantes. Esa sensibilidad que desarrollamos a partir de nuestro propio dolor puede transformarse en una profunda capacidad para conectar con el sufrimiento de otros, convirtiendo así nuestras cicatrices personales en puentes de empatía y comprensión mutua. El séptimo punto clave que Mónica Pelkman desarrolla en Suturando el alma nos invita a explorar las raíces más profundas de nuestras heridas emocionales, aquellas que provienen de patrones familiares y culturales heredados. Estas son, quizás, las más difíciles de identificar precisamente porque han estado presentes desde tan temprano en nuestra vida que las percibimos como partes inherentes de nuestra identidad. Pelkman nos guía para comprender que muchas de nuestras respuestas emocionales, miedos y creencias limitantes no nacieron con nosotros, sino que fueron transmitidas, a menudo inconscientemente, por nuestras familias y entornos. Es como si hubiéramos recibido un software emocional preinstalado que determina cómo interpretamos y respondemos a ciertas situaciones, sin haber elegido conscientemente estas respuestas. Pensemos en el caso de Ana, una mujer brillante que sistemáticamente saboteaba sus logros profesionales cada vez que estaba a punto de alcanzar una posición de liderazgo. Durante su proceso de sanación, descubrió que este patrón estaba conectado con un mensaje familiar implícito que había interiorizado desde niña: destacar demasiado es peligroso y provoca rechazo. Este mensaje, nunca expresado directamente pero constantemente reforzado a través de actitudes y comentarios, se había convertido en una herida invisible que limitaba su desarrollo. Lo fascinante del enfoque de Pelkman es que nos muestra cómo estos patrones no son simples conductas aprendidas, sino verdaderas heridas emocionales que requieren ser suturadas. Forman parte de lo que podríamos llamar una herencia emocional que, al igual que la genética, influye profundamente en quienes somos, pero que, a diferencia de los genes, podemos transformar conscientemente. Este reconocimiento de patrones heredados nos libera del peso de la culpa personal. No elegimos estas heridas, pero sí podemos elegir cómo relacionarnos con ellas una vez que las identificamos. Es como descubrir que hemos estado caminando con un mapa heredado que ya no corresponde al territorio actual de nuestra vida. Reconocerlo nos permite comenzar a dibujar nuestro propio mapa. Y quizás lo más revolucionario que Pelkman sugiere es que, al sanar estas heridas heredadas, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que interrumpimos la transmisión de estos patrones a las siguientes generaciones. Es un acto de responsabilidad personal que tiene repercusiones colectivas, pues cada sutura en nuestra alma contribuye a la sanación del tejido familiar y social más amplio. El octavo punto fundamental que Mónica Pelkman desarrolla en Suturando el alma desafía una de las creencias más arraigadas en nuestra cultura, que la vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. En contraposición, la autora nos revela que la verdadera fortaleza no consiste en blindarnos emocionalmente, sino en atrevernos a habitar nuestra vulnerabilidad de manera consciente y auténtica. Pelkman nos invita a reconsiderar nuestra relación con la vulnerabilidad. Tradicionalmente, la hemos visto como una condición a superar, una grieta a sellar, un estado del que debemos escapar lo antes posible. Sin embargo, el libro nos propone una perspectiva radicalmente diferente. Esas mismas grietas que intentamos ocultar son las que permiten que entre la luz y que fluya la conexión genuina con otros seres humanos. Consideremos el caso de Javier, un ejecutivo que durante años construyó una imagen de inquebrantable eficiencia y control. Esta armadura profesional le reportó éxitos laborales, pero también un profundo aislamiento emocional que eventualmente desembocó en una crisis personal. La verdadera transformación llegó cuando, en un acto de valentía, compartió sus dudas, temores y limitaciones con su equipo. Para su sorpresa, esta vulnerabilidad no disminuyó su liderazgo, sino que lo profundizó, creando un entorno de autenticidad y confianza mutua que revolucionó la dinámica de toda la organización. Lo que Pelkman nos enseña es que la vulnerabilidad no es un estado a evitar, sino una puerta hacia una forma más plena y auténtica de estar en el mundo. Cuando nos permitimos ser vulnerables, abandonamos la exhaustiva tarea de mantener fachadas y defensas, liberando una energía enorme que podemos canalizar hacia el crecimiento personal y la conexión genuina con los demás. Esta visión de la vulnerabilidad como fortaleza también transforma nuestra relación con las heridas emocionales. En lugar de percibirlas como fallos que debemos esconder, podemos empezar a verlas como espacios sagrados donde nuestra humanidad se revela en toda su profundidad.
Son, en cierto sentido, los lugares donde somos más reales, más auténticos, más humanos. Y quizás la lección más profunda que Peltman nos ofrece es que, paradójicamente, es precisamente en nuestra vulnerabilidad donde descubrimos nuestra mayor fortaleza. Es como el bambú, que ante las tormentas no resiste rígidamente como el roble, sino que se dobla, adaptándose con flexibilidad, y es esta aparente fragilidad la que le permite sobrevivir a los vientos más fuertes. De manera similar, nuestra capacidad para abrazar nuestra vulnerabilidad nos otorga una resistencia emocional mucho más profunda y sostenible que cualquier armadura. El noveno punto fundamental que Mónica Peltman desarrolla en Suturando el alma aborda un aspecto esencial del proceso de sanación, la relación con el tiempo. A diferencia de las heridas físicas, que suelen seguir un cronograma relativamente predecible de recuperación, las heridas emocionales tienen su propio ritmo, uno que no siempre se ajusta a nuestras expectativas o deseos. Peltman nos invita a reconsiderar nuestra relación con el tiempo cuando se trata de sanar heridas emocionales. En una sociedad obsesionada con la inmediatez y la eficiencia, tendemos a imponer plazos incluso a nuestros procesos más íntimos. Ya deberías haberlo superado, ha pasado mucho tiempo, son frases que escuchamos o nos decimos, como si existiera un calendario universal para el dolor y la sanación. Consideremos el caso de Sofía, quien tras una traición profunda por parte de su mejor amiga, se sorprendió al encontrarse reviviendo el dolor años después, cuando ya creía haberlo superado. Esta recaída la llenó de frustración hasta que comprendió que la sanación emocional no es un proceso lineal, sino espiral. Volvemos a visitar antiguas heridas, pero cada vez desde un lugar diferente, con nueva conciencia y recursos. Lo que parecía un retroceso era, en realidad, una oportunidad para sanar capas más profundas de esa herida. Lo que Peltman nos enseña es que cada herida emocional tiene su propio tiempo de maduración y sanación. Algunas pueden resolverse relativamente rápido, mientras que otras nos acompañarán durante años o incluso toda la vida, transformándose gradualmente. Aceptar esto no significa resignarse al sufrimiento perpetuo, sino honrar la complejidad de nuestra experiencia emocional. Esta perspectiva sobre el tiempo nos libera de la tiranía de las expectativas autoimpuestas. En lugar de preguntarnos por qué aún no lo he superado, podemos aprender a cuestionar qué está tratando de enseñarme esta herida en este momento. Es un cambio sutil pero profundo que transforma nuestra relación con el dolor. Y quizás lo más revolucionario que Peltman sugiere es que el tiempo, más que un simple transcurrir de momentos, es un espacio sagrado donde ocurre la alquimia de la transformación. No es el paso del tiempo en sí lo que sana, sino cómo habitamos ese tiempo, qué hacemos con él, qué significados construimos. Como un buen vino, algunas comprensiones necesitan tiempo para madurar, y forzar este proceso solo resultaría en un sabor amargo e incompleto. El décimo y último punto clave que Mónica Peltman desarrolla en Suturando el alma cierra el círculo de manera poderosa, la importancia de la comunidad y el acompañamiento en nuestro proceso de sanación emocional. Como seres inherentemente sociales, nuestras heridas más profundas suelen ocurrir en relación con otros, y paradójicamente, es también en relación donde encontramos las mayores oportunidades de sanación. Peltman nos recuerda una verdad que a menudo olvidamos en nuestra cultura individualista: no estamos diseñados para sanar en soledad. Si bien el trabajo interior es personal e intransferible, el contexto en el que ocurre marca una diferencia crucial. Como señala Esteban Golubicki en su comentario sobre el libro, Suturando el alma nos hace pensar acompañados y nos entrega líneas de flotación para guiarnos en nuestro propio rumbo. Pensemos en el caso de Daniel, quien tras un colapso nervioso intentó reconstruir su vida aislándose, convencido de que debía resolver sus problemas solo. Este aislamiento solo profundizó su sensación de desconexión y vergüenza. La verdadera transformación comenzó cuando se atrevió a compartir su experiencia en un grupo de apoyo, donde descubrió que sus aparentemente únicas heridas resonaban profundamente con las de otros. Este reconocimiento mutuo no solo validó su experiencia, sino que le ofreció un espejo donde verse reflejado con compasión. Lo que Peltman nos enseña es que el acompañamiento no es un lujo o un signo de debilidad, sino un ingrediente esencial para una sanación profunda y duradera. No se trata de dependencia o de evadir la responsabilidad personal, sino de reconocer nuestra naturaleza interdependiente. Como cuando suturamos una herida física, a veces necesitamos manos que sostengan, que guíen, que ofrezcan perspectiva cuando la nuestra está nublada por el dolor. Esta visión de la sanación como un proceso comunitario también desafía la noción de que nuestras heridas son únicamente nuestras. Muchas de ellas tienen raíces culturales, familiares y sociales más amplias, y su sanación puede tener un impacto que trasciende lo individual.
Cuando sanamos en comunidad, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que ofrecemos a otros la posibilidad de verse reflejados en nuestro proceso. Y quizás la lección más hermosa que Pelkman nos deja es que, en última instancia, suturar el alma es un acto tanto personal como colectivo. Es un delicado baile entre el trabajo interior y la conexión con otros, entre la introspección y el reflejo que nos ofrecen aquellos que caminan junto a nosotros. Porque, al final del día, las cicatrices más significativas no son solo las que marcan nuestra propia alma, sino aquellas que nos recuerdan nuestra profunda e innegable conexión con toda la humanidad. Al final de nuestro recorrido por Suturando el alma de Mónica Pelkman, emergen verdades profundas que vale la pena interiorizar. Este libro nos ha mostrado que el camino hacia la sanación emocional no consiste en negar nuestras heridas o pretender que no existen, sino en reconocerlas, abrazarlas y transformarlas. Pelkman nos invita a comprender que todos tenemos cicatrices invisibles, marcas que la vida ha dejado en nuestro interior. Como ella sabiamente señala, no existe una persona que no haya tenido una herida alguna vez en su vida. Lo realmente transformador es descubrir que estas heridas, lejos de ser meras señales de dolor, pueden convertirse en nuestros más grandes maestros. A través de los puntos que hemos explorado en este episodio, hemos aprendido que reconocer nuestras heridas es el primer paso valiente hacia la sanación, y que cada cicatriz puede ser una señal que nos guía en el camino de nuestro crecimiento personal. El verdadero poder no reside en aparentar invulnerabilidad, sino en la valentía de mirar nuestras fracturas emocionales y permitir que nos enseñen. Para concluir, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al profundo libro Suturando el alma. A pesar de que hemos destacado puntos clave, nada puede compararse con la experiencia de leer la obra completa y absorber la profundidad de las reflexiones de Mónica Pelkman sobre el proceso de sanar nuestro interior. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan conmovedor. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura esencial para todo aquel que busque comprender y transformar sus heridas emocionales en oportunidades de crecimiento. Hasta el próximo episodio.